Bienvenidos a una nueva edición del Week Report, el único noticiero donde repasamos la actualidad tecnológica para que ustedes no tengan que pasarse 8 horas leyendo noticias escritas por inteligencia artificial, resumidas por otra inteligencia artificial, comentadas por un influencer que dice fascinante mientras mira fijo a una cámara con la expresión de un pez tropical. Y esta semana pasó de todo. IBM descubrió que la fiebre por la inteligencia artificial le está vaciando la billetera. Grok decidió que la privacidad era una sugerencia. Apple acusa a OpenAI de llevarse secretos industriales y Meta lanzó una función que duró menos que un ministro de Economía argentino. Así que sí, otra semana perfectamente normal en la industria tecnológica, donde el lema parece ser: primero lanzamos el producto, después vemos si era un delito. IBM entonces sorprendió al mercado con una advertencia bastante incómoda. Las empresas están gastando tanto dinero comprando servidores, chips y memoria para correr inteligencia artificial que dejaron de comprar software. ¡Oh, sorpresa! Es como abrir un restaurante y descubrir que todos los clientes se gastaron el sueldo comprando la cocina y ahora ya no les alcanza para la comida. La empresa esperaba una desaceleración, pero no que los clientes llegaran diciendo: mira, el software está buenísimo, pero primero necesito hipotecar la empresa para comprar 4 GPUs antes de que Nvidia las venda al precio de un departamento en Miami. Y eso explica una de las imágenes más hermosas del capitalismo moderno. IBM perdió cerca del 25% de su valor en un solo día. En un solo día, 25%. Hay gente que pierde menos plata apostando todo al rojo en el casino. Pero bueno, lo más divertido es que para tranquilizar a los inversores, IBM anunció una inversión multimillonaria en computación cuántica. O sea, la estrategia fue: nuestro negocio actual está complicado, pero tranquilos, en unos años podríamos tener otra tecnología incomprensible que tampoco sabemos cómo monetizar. Más de 200 economistas, incluyendo 16 premios Nobel, publicaron un manifiesto diciendo que hay que empezar a regular la inteligencia artificial antes de que transforme completamente la economía. Y cuando los economistas empiezan a pedir prudencia es porque el resto ya viene manejando como si hubiera aprendido educación vial mirando Rápido y Furioso 4. El documento dice que la inteligencia artificial podría provocar el mayor cambio económico desde la revolución industrial. Nada más tranquilizador que leer eso un martes por la mañana mientras abrís LinkedIn y ves que un chatbot ya está postulándose para tu puesto. Lo interesante es que mucha gente apoya que el Estado incluso tenga participación accionaria en las grandes empresas de inteligencia artificial. Entonces, imagínate esa reunión de directorio. ¿Qué opina el gobierno? Primero necesitamos 5 firmas, 2 fotocopias del documento de identidad y sacar turno para dentro de 3 meses. O sea, la inteligencia artificial avanza a una velocidad exponencial, pero la burocracia sigue corriendo Windows XP. A ver, un investigador descubrió que el asistente de programación de Grok comprimía archivos completos y los enviaba automáticamente a servidores de xAI. No el archivo que vos querías mostrarle. Todo el proyecto, las configuraciones, los archivos, incluso las claves API que jamás le habías compartido. Entonces, es como contratar un plomero para arreglar la cocina y descubrir que antes hizo fotocopias de toda la casa, porque bueno, vio que tiene una caja fuerte, ya que estaba la escaneé. No. Lo mejor es que el investigador le pidió responder con una sola palabra a Grok, una solita. Y Grok dijo: perfecto, mientras tanto voy haciendo un backup completo de tu vida. Lo más revelador fue justamente la reacción de xAI a todo esto. No explicaron qué ocurría, dijeron que era una función experimental, entre comillas, y simplemente apagaron el sistema esa misma noche. Que es la versión corporativa de cuando un chico vuelve del colegio y la madre pregunta: ¿quién rompió el florero? Y el hermano responde demasiado rápido: bueno, pues ya lo pegué. Porque nadie arregla algo tan rápido si no sabía perfectamente qué es lo que estaba mal. Bueno, hay muchas cosas que estaban mal, hay muchos delitos. Esta semana aparentemente todo el mundo se acusa contra todo el mundo, y entre ellas la nueva pelea es entre Apple y OpenAI. ¿Por qué? Porque la empresa de la manzanita demandó a la de Sam Altman y a 2 ingenieros acusándolos de haberse llevado secretos industriales para desarrollar su nuevo dispositivo de inteligencia artificial. Y esto es fascinante, porque Apple no está diciendo: nos copiaron el producto. No. Está diciendo algo mucho más elegante. Una suerte de: se llevaron la memoria muscular, ¿no? Es como, sí, no sé, Boca Juniors demandase al Real Madrid porque un utilero se fue sabiendo dónde guardan los conos de entrenamiento.
La demanda sostiene que uno de los ingenieros conservó una computadora de la empresa, mantuvo acceso a archivos internos y luego terminó trabajando para OpenAI. Apple básicamente dice que no contrataron talento, sino básicamente que hicieron una mudanza. Lo interesante es que probablemente esta demanda no detenga el dispositivo que está desarrollando OpenAI, pero sí instala una duda, digamos, bastante incómoda, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos frente al próximo iPhone o frente al equivalente tecnológico de entregar una tesis que casualmente tiene párrafos idénticos a los de tu compañero. Porque en Silicon Valley todos hablan de cambiar el mundo, pero el problema es que algunos parecen empezar cambiando de oficina, con una mochila sospechosamente pesada. Pero bueno, hablando de cosas raras y de delitos, si es que se puede calificar de esta manera, Meta presentó Muse Image, que era una herramienta que permitía modificar con inteligencia artificial cualquier foto de Instagram. Cualquiera, la tuya, la mía, la de cualquier persona. Y es algo que venía por defecto incluso. Porque si algo se caracteriza a Meta es en esa capacidad única para mirar 20 años de escándalos relacionados con privacidad y concluir que claramente el problema fue que no fuimos lo suficientemente agresivos. Típica respuesta. Pero bueno, la función duró apenas 72 horas. 72 horas, ¿no? Hay yogures orgánicos con una vida útil mucho más larga que esto. Pero bueno, actores, usuarios y organizaciones así en general, por supuesto, empezaron a protestar porque cualquiera podía alterar imágenes ajenas con un solo toque. Y Meta respondió retirando el producto y admitiendo que, entre comillas, no había cumplido las expectativas. Y no, claro que no cumplió las expectativas. No cumplió una expectativa bastante básica, que la gente preferiría que un desconocido no pudiese convertir la foto de su casamiento en un póster de película soft porno antes del desayuno. Algo lógico, Meta, por el amor de Dios. Lo extraordinario es que el nombre del laboratorio que desarrolló esta maravilla es Superintelligence Labs. Sí, Superintelligence Labs. Superinteligencia. Una inteligencia tan, pero tan avanzada que no pudo anticipar la reacción más predecible de Internet. Es como abrir un restaurante vegano, servir un costillar de res sanguinolento y decir la respuesta del público nos tomó completamente por sorpresa. Ay, Dios, ya me está saliendo canas hacer este programa. Si esto no fuese poco de Meta, también les tengo que contar que Meta directamente está remodelando un pueblo entero. Sí, así como lo escucharon. Su nuevo centro de datos en la localidad de Louisiana, en Estados Unidos, pasó de costar $10.000 millones a más de $50.000 millones y está transformando una localidad de apenas 20.000 habitantes, ¿no? Imaginen vivir toda la vida en un pueblo tranquilo y un día de golpe, así como si nada, aparecen miles de obreros, suben los alquileres, cambian los precios, colapsan los servicios y descubrís que tu vecino ya no trabaja en la panadería de siempre, sino que ahora instala servidores que consumen más electricidad que varios países en conjunto. Es como si de golpe Disneylandia decidiera construirse, no sé, en el patio de tu casa, ¿sí? Llegan empleos, por supuesto, llega inversión, pero también llega esa maravillosa frase inmobiliaria que dice: el alquiler aumentó porque ahora la zona tiene potencial. Ojo, qué casualidad que el potencial siempre lo descubre el propietario, nunca lo descubre el inquilino. Lo más llamativo es que el Estado otorgó enormes beneficios fiscales para atraer justamente este proyecto. O sea, el pueblo pone la infraestructura, la red eléctrica, soporta el impacto social y Meta se lleva el premio mayor, que es una fortaleza justamente para entrenar una inteligencia artificial. ¿Vieron que la inteligencia artificial prometía transformar el mundo? Bueno, lo está haciendo. Solo que algunos imaginaban robots escribiendo poesía y no compitiendo con Meta para alquilar un monoambiente. Bien. Mientras unos discuten si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo o no, Elon Musk parece decidirnos a quitarnos primero el aire. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hablando de cuestiones que tienen que ver con impacto ambiental, bueno, una investigación de Reuters reveló que xAI instaló 59 turbinas de gas para alimentar un gigantesco centro de datos de la empresa sin contar con los permisos ambientales correspondientes. Y las emisiones afectarían principalmente a comunidades afroamericanas cercanas, que son las comunidades que quizás están más relegadas social y económicamente.
Porque claro, ¿no? Entrenar un modelo que pueda responder depende del contexto requiere una cantidad de energía que hace parecer un recital de AC/DC un velador de LED. Lo increíble es que la empresa había reconocido públicamente que iba a instalar apenas 27 turbinas. Y bueno, sin embargo, Reuters encontró más del doble. O sea, ya no es una diferencia matemática, no es que a alguien se le escapó un número, no hay una diferencia de cálculo. Es la misma matemática que usa un adolescente cuando los padres le preguntan, ¿cuántos amigos vienen a casa, querido? 2. Y una hora después aparecen 45 personas con bocinas, una máquina de humo y reggaetón al volumen 11. Lo preocupante es que esto empieza a convertirse en una tendencia. La inteligencia artificial ya no solo consume datos, consume electricidad, agua, terrenos y ahora también consume la paciencia de los organismos ambientales, porque Silicon Valley pasó años diciéndonos que el futuro era la nube, la nube, la nube, y resulta que la nube funciona quemando cantidades obscenas de gas natural, y era menos una nube, es más bien una chimenea con branding. Ay, ay. Pasemos a hablar de un estudio que analizó más de 1 millón de publicaciones y llegó a una conclusión devastadora para cualquiera que haya abierto LinkedIn esta semana. Y es que el 41% de los textos largos que ustedes ven en esa bendita red social fueron escritos completamente por inteligencia artificial. Y el otro 59% probablemente empezó con hoy quiero compartir una reflexión que cambió mi forma de liderar. Bueno, si ustedes usan LinkedIn saben perfectamente de qué hablo. Siempre hay alguien que fue a comprar un café y de golpe vuelve con una enseñanza sobre resiliencia, sobre el liderazgo consciente, sobre el poder transformador de escuchar al barista. No sé, bueno, ahora entendemos por qué pasan estas estupideces. Ni siquiera es una persona, es ChatGPT atrapado en un MBA permanente. El tipo se quedó ahí encerrado. Y eso explica por qué todas las publicaciones suenan iguales. Me siento profundamente honrado. Quiero agradecer esta oportunidad. En un mundo en constante evolución. Bueno, ya basta, basta de esto. Hay una personalidad y hay más honestidad y hay más sinceridad en los términos y condiciones de una licuadora. Lo irónico es que LinkedIn nació para mostrar el talento humano. Ese es el fin de esta red social y terminó convirtiéndose en una red social donde miles de inteligencias artificiales escriben textos para impresionar a otras inteligencias artificiales, mientras los reclutadores usan inteligencia artificial para decidir cuáles de esos textos leer. Es un ecosistema completamente autónomo y los humanos ya somos como espectadores de nuestro propio networking. ¡Ay, Dios! Y hablando de rebeliones contra la inteligencia artificial, resulta que un desarrollador creó Ghost Font. ¿Qué es esto? Bueno, es una tipografía que los humanos pueden leer, pero los modelos de inteligencia artificial no. Hola, paranoia. Porque bueno, aparentemente no es que las letras sean raras, sino porque están construidas el mensaje de una manera en la cual hay un movimiento permanente, hay ruido visual, hay pequeños trucos que nuestro cerebro interpreta, pero las máquinas no. Y es maravilloso esto, ¿no? Porque, claro, después de años intentando que las computadoras entiendan a los humanos, alguien dijo, ¿y si hacemos exactamente lo contrario? Es como volver a escribir cartas en código secreto para que tu hermano menor no las lea. Solo que ahora el hermano menor tiene 200.000 millones de parámetros en su cabeza. Lo mejor es que probaron el sistema con algunos de los modelos más avanzados del mercado. Y fallaron, sí. Necesitaban que alguien les explicara exactamente cómo leer el mensaje. Imagínense el orgullo del inventor de esto, ¿no? Que durante una década la industria dijo que las máquinas iban a entender absolutamente todo y apareció un diseñador gráfico cualquiera con la energía de un profesor de secundaria diciendo, ah, ¿sí? ¿Te creías tan inteligente? Bueno, lee esto. La carrera tecnológica empezó intentando construir inteligencias sobrehumanas y ahora estamos inventando alfabetos secretos para que no se metan en nuestras conversaciones, ¿no? Es oficialmente la Guerra Fría, pero escrita en bold y en sans serif. Bien. Durante años, cuando alguien hablaba de cohetes reutilizables, todos pensábamos en qué empresa. Sí, en SpaceX. Bueno, se terminó ese monopolio. Resulta que esta semana nos venimos a enterar que China logró recuperar por primera vez un propulsor haciéndolo aterrizar verticalmente sobre una pequeña plataforma flotante apenas 6 minutos después del despegue. Claro, dicho así, esto parece normal, pero piensen un segundo todo lo que este procedimiento significa. Estamos hablando de un cilindro enorme de varias toneladas que despega, sale disparado al espacio,
vuelve del espacio a la Tierra, encuentra una plataforma en medio de la inmensidad del océano y aterriza parado. Yo todavía me pongo nervioso cuando tengo que estacionar marcha atrás en un supermercado. Lo interesante es que ya no estamos hablando solo de explorar el espacio. Ahora estamos hablando de quién controla la infraestructura del futuro, ¿no? Porque antes, claro, la carrera espacial consistía en, bueno, ir, plantar una bandera en la Luna. Ahora consiste en ver quién puede lanzar más satélites, construir más redes de comunicación y poner más computadoras orbitando sobre nuestras cabezas. Hablando de Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría tenía misiles. Ahora, la guerra tecnológica que estamos viviendo tiene cohetes reutilizables, tiene centros de datos y tienen CEOs que anuncian proyectos como si estuvieran presentando una nueva hamburguesa. Y lo más impresionante es que todo esto ya casi dejó de sorprendernos. Hace 15 años, piénsenlo, hace 15, 20 años, un aterrizaje como el que acabamos de describir habría ocupado la portada de todos los diarios del planeta. Y hoy compite por atención con un gato generado tocando la armónica hecho con inteligencia artificial. Sí, esta es la realidad que estamos viviendo. Y hablando de cosas de ciencia ficción como cohetes y otras cuestiones, esta semana nos venimos a enterar que el robot humanoide de Hyundai, Atlas, apareció durante el entretiempo del Mundial de Fútbol, ¿no? No recuerdo exactamente en qué partido, creo que fue en un partido de Noruega, un partido de Brasil, no recuerdo bien, pero bueno, el bicho entró caminando solo e hizo festejos imitando a las celebraciones de gol que hace Haaland y que hace Harry Kane. Recogió la pelota, se la entregó al árbitro, se fue, dio todo un show. Y de golpe, claro, vos entendés que ya no estamos en esa etapa donde los robots daban 2 pasos y se caían como un tío después del brindis de Año Nuevo. Ahora hacen coreografías delante de 80.000 personas. Lo más gracioso es que el fútbol siempre fue presentado como el deporte más humano, ¿no? Por esta cuestión de la emoción, de la pasión, de la creatividad. Hasta que apareció un robot haciendo celebraciones con mejor coordinación que varios delanteros. Imaginen la presión para los jugadores a partir de ahora, ¿no? Perdés 3 goles abajo del arco y después entra una máquina de metal que no transpira, no protesta y entrega la pelota exactamente donde corresponde. Pero bueno, hay que esperar porque hay un alivio en todo esto, ¿no? Y es que todavía estos bichos no hablan. Porque el día que Atlas hable y mire al árbitro y le pueda decir, disculpe, según mis cálculos el VAR volvió a equivocarse, bueno, ahí sí se termina el fútbol tal cual como lo conocemos. Y hablando de cosas que llegan a un final tal cual como la conocemos, por supuesto, la industria musical es una de ellas. Y estamos viendo realmente tiempos muy, pero muy extraños. ¿Por qué les digo esto? Porque la industria musical presentó esta semana un sistema para etiquetar canciones según hayan sido creadas por una inteligencia artificial o simplemente asistidas por inteligencia artificial. Lean la pequeña diferencia que hay entre todo esto. Entonces, a ver, vamos a empezar a leer cosas como esta canción contiene un 35% de sintetizador, un 20% de melancolía y un chatbot que escribió el segundo estribillo. La idea detrás de esta locura es aparentemente dar transparencia, lo cual está bastante bien porque hasta ahora uno escuchaba una canción y no sabía si había detrás un compositor o una GPU trabajando horas extras. La verdad es que ya no sabíamos muy bien qué es lo que demonios está pasando. Aunque siendo sinceros, esto puede abrir una nueva discusión, ¿no? ¿Cuánto tiene que intervenir una inteligencia artificial para que una canción deje de ser humana? Piénsenlo, porque si un cantante usa autotune, un productor corrige el ritmo, otro afina la voz, un algoritmo recomienda la estructura y, no sé, ChatGPT sugiere una rima, capaz el único humano en el proceso fue el pasante que le llevó café a alguien. Y bueno, me encanta que estemos llegando al punto donde hasta las canciones tienen etiquetado, porque dentro de poco los discos van a contener esos sellos negros como los tienen los paquetes de galletitas y de cereales. Puede contener trazas de inteligencia artificial. Ay, Dios mío. Hasta aquí, afortunadamente, llega el Wake Report de esta semana. Hoy aprendimos muchas cosas, en especial que las empresas tecnológicas ya no compiten por hacer mejores productos. Compiten por ver quién protagoniza el titular más difícil de explicar. Uno copia repositorios completos, otro construye una central eléctrica clandestina, otro lanza una función que dura 3 días, otro destruye un pueblo entero para alimentar servidores, y mientras tanto nosotros seguimos usando la misma contraseña porque, bueno, después la cambio, ¿no? La inteligencia artificial prometía resolver los grandes problemas de la humanidad, pero de momento lo que resolvió fue un problema mucho más urgente: demostrar que ninguna tecnología, por avanzada que sea,
puede compensar una mala idea ejecutada con muchísimo presupuesto. Nos reencontramos la próxima semana cuando seguramente alguien anuncie una inteligencia capaz de reemplazar a toda la humanidad y el primer uso que encuentren los usuarios de Internet sea pedirle que convierta a los personajes de los Vengadores en personajes del Chavo del Ocho. Hasta la semana próxima.